El desembarco de Cristóbal Colón en 1492 marcó un antes y un después en la historia de América. Este evento, que inicialmente buscaba una nueva ruta comercial hacia las Indias, desencadenó un proceso de conquista y colonización por parte de la corona española. Con la llegada de los conquistadores, se impuso un nuevo orden político, económico y social en el continente. Millones de indígenas, organizados en imperios y culturas milenarias, vieron cómo su mundo cambiaba para siempre. Los españoles, con ansias de riquezas y poder, se adentraron en el continente americano, sometiendo a los pueblos originarios y estableciendo colonias. Las enfermedades traídas del viejo continente también jugaron un papel devastador, diezmando a la población indígena y debilitando su capacidad de respuesta. La expansión del Imperio Español por América trajo consigo la imposición del castellano como lengua oficial. Este proceso, impulsado por la corona y la Iglesia católica, tuvo como objetivo unificar la comunicación en las nuevas tierras conquistadas y facilitar la evangelización de los pueblos indígenas. El español se convirtió en la lengua del poder, la administración y la religión, relegando a un segundo plano a las lenguas originarias. La enseñanza del español se convirtió en una herramienta fundamental para la dominación cultural. Se establecieron escuelas y universidades donde se impartía la lengua y la cultura española a los hijos de los conquistadores y a la élite indígena. El contacto entre el español y las lenguas indígenas dio lugar a un proceso de mestizaje lingüístico, con la aparición de nuevas palabras, expresiones y variantes regionales. La Iglesia católica desempeñó un papel fundamental en la colonización española de América, actuando como un brazo ejecutor de la corona en la tarea de evangelizar y civilizar a los pueblos indígenas. No solo se trataba de una misión religiosa, sino también de una estrategia política y cultural para consolidar el dominio español en el Nuevo Mundo. A través de la creación de diócesis, la construcción de catedrales e iglesias y la labor incansable de misioneros y órdenes religiosas, la Iglesia católica se convirtió en una institución omnipresente en la vida social, cultural y política de la América colonial. Las iglesias no solo eran lugares de culto, sino también centros de reunión comunitaria y de administración local. La evangelización, entendida como la conversión de los indígenas al cristianismo, fue una prioridad para la corona española. Este proceso implicaba no solo la enseñanza de la fe católica, sino también la erradicación de las prácticas religiosas autóctonas. Los misioneros, armados con la cruz y la palabra, se adentraron en selvas y montañas, enfrentándose a culturas y creencias milenarias con el objetivo de imponer la religión católica. Su labor no estuvo exenta de desafíos, ya que debían aprender las lenguas locales y adaptarse a las costumbres de los pueblos indígenas. La Iglesia católica se convirtió en la principal institución educativa de la época, fundando escuelas y universidades donde se impartía la doctrina cristiana, la lengua española y las artes y oficios europeos. Estas instituciones educativas fueron cruciales para la formación de las élites coloniales y la perpetuación del dominio español. De esta manera, se buscaba moldear las mentes y las costumbres de los indígenas, inculcándoles los valores y principios de la cultura occidental. La educación se utilizó como una herramienta para transformar la sociedad indígena y alinearla con los intereses de la corona española. El español, trasplantado a América a partir del siglo XV, no permaneció inmutable. El contacto con las lenguas indígenas, la diversidad geográfica del continente y la propia dinámica interna del idioma dieron lugar a la aparición de variantes regionales del español, cada una con sus propias particularidades fonéticas, léxicas y gramaticales. El español de América, a diferencia del peninsular, se caracteriza por su entonación más musical, la aspiración de la S al final de sílaba y el uso de vocablos y expresiones de origen indígena. Las variantes regionales del español en América se agrupan a grandes rasgos en 4 zonas dialectales: México y Centroamérica, el Caribe, los Andes y el Cono Sur. Esta diversidad, lejos de ser un obstáculo para la comunicación, enriquece el acervo lingüístico del español y refleja la riqueza cultural del continente americano. La llegada del cristianismo a América con la colonización española tuvo un impacto profundo y complejo
en la religiosidad de los pueblos indígenas. La imposición de la fe católica, con sus dogmas, ritos y valores, supuso un choque cultural sin precedentes para las sociedades precolombinas, que poseían creencias y prácticas espirituales propias desarrolladas durante siglos. La conversión al cristianismo no fue un proceso homogéneo ni exento de resistencias. El sincretismo religioso, es decir, la fusión de diferentes creencias y prácticas religiosas, fue un fenómeno recurrente en la América colonial. Elementos del catolicismo, como la devoción a la Virgen María o a los santos, se mezclaron con deidades y rituales indígenas, dando lugar a nuevas formas de religiosidad popular que aún perviven en la actualidad. Las huellas imborrables. Legado cultural de la colonia. La colonización española, a pesar de su carácter impositivo y violento, dejó una huella profunda e imborrable en la cultura de Sudamérica. La lengua, la religión, la arquitectura, la gastronomía, las artes y las costumbres son solo algunos de los ámbitos en los que la herencia española se hace patente hasta nuestros días. La religión católica, asimismo, se arraigó con fuerza en la sociedad, dejando un legado de iglesias, conventos y festividades religiosas que forman parte del patrimonio cultural de Sudamérica. La arquitectura colonial, con sus plazas mayores, catedrales imponentes y casas con patios interiores, define la fisonomía de muchas ciudades sudamericanas. Las sociedades sudamericanas han sabido reinterpretar y adaptar las influencias españolas a su propia realidad, creando una cultura mestiza, dinámica y en constante evolución. La riqueza de la diversidad. Intercambio cultural y sincretismo. Este fenómeno ha sido una constante en la historia de Sudamérica, donde diferentes culturas se han encontrado y fusionado. A pesar del proceso de aculturación impuesto por la colonización, la cultura indígena no desapareció. En cambio, se adaptó y sobrevivió, integrando elementos de las culturas colonizadoras. En el ámbito religioso, como ya se ha mencionado, el sincretismo fue una constante. Las festividades religiosas se convirtieron en espacios de encuentro y fusión cultural. Deidades indígenas se fusionaron con santos católicos, creando una nueva forma de espiritualidad que reflejaba la diversidad cultural de la región. Rituales ancestrales se integraron a las festividades cristianas, enriqueciendo las celebraciones con una mezcla única de tradiciones, y se generaron nuevas formas de religiosidad popular que aún hoy en día dan cuenta de este proceso de mestizaje cultural. Estas nuevas formas de religiosidad son testimonio de la resistencia y adaptación cultural. La música y la danza también fueron ámbitos donde la fusión de elementos españoles e indígenas dio lugar a nuevas expresiones artísticas. Estas expresiones se convirtieron en símbolos de identidad y resistencia cultural. El intercambio cultural y el sincretismo no se limitaron a la época colonial, sino que han continuado a lo largo de la historia, adaptándose a los cambios sociales y políticos, enriqueciendo la diversidad cultural de Sudamérica y fortaleciendo la identidad regional, y configurando una identidad mestiza, abierta al diálogo y a la reinterpretación constante. Esta identidad mestiza es un reflejo de la historia compartida y la convivencia de múltiples culturas, y configurando una identidad mestiza, abierta al diálogo y a la reinterpretación constante. La riqueza de esta identidad se manifiesta en la vida cotidiana, en las festividades y en las expresiones artísticas de la región. Superando el pasado, reconciliación y construcción de identidad. La herencia colonial, con sus luces y sombras, ha marcado profundamente la historia y la identidad de Sudamérica. Desde las imponentes estructuras coloniales hasta las tradiciones culturales, cada aspecto de la vida refleja esta influencia. Superar las heridas del pasado, reconocer el dolor causado por la conquista y la colonización, y construir una memoria histórica inclusiva, son tareas pendientes para las sociedades sudamericanas del siglo XXI. Este proceso requiere un esfuerzo colectivo y un compromiso genuino de todas las partes involucradas. La construcción de una identidad nacional sólida y cohesionada pasa por el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural, tanto de la herencia indígena como del legado español y africano. Es un proceso que enriquece a la sociedad y fortalece el sentido de pertenencia,
es necesario promover una enseñanza de la historia crítica y objetiva, que no oculte las injusticias del pasado ni idealice la época colonial. Solo así se puede formar una ciudadanía consciente y comprometida con la verdad histórica. La reconciliación con el pasado, la construcción de una memoria histórica compartida y la valoración de la diversidad cultural son pilares fundamentales para construir sociedades más justas, equitativas e inclusivas en la Sudamérica del siglo XXI. Este camino hacia la reconciliación es esencial para un futuro próspero y armonioso. Conclusión. Sudamérica, un mosaico cultural en constante evolución. La colonización española dejó una huella profunda en Sudamérica, transformando su realidad social, cultural, lingüística y religiosa. El español, la religión católica y la herencia cultural española se arraigaron en el continente, fusionándose con las culturas precolombinas y dando lugar a una identidad mestiza, rica y diversa. Sudamérica, con su crisol de culturas, lenguas y tradiciones, se presenta como un mosaico vibrante y en constante evolución. La riqueza de su diversidad cultural es un tesoro que debe ser valorado, preservado y transmitido a las futuras generaciones.